Dante Millennial, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lord Ortiz? Bien, pues nada, por aquí andamos otra tarde más, otro podcast. Y bueno, con ganas, como siempre. Yo creo que además los temas de hoy son interesantes, están vinculados a la actualidad política, que no siempre lo hacemos así. Y bueno, con ganas de apretar la charrada un rato. ¿Tú qué tal? Muy bien, contento de estar aquí de nuevo y como comentabas, perdón, pues venimos con un seguido de temas de ámbito político, de actualidad, donde queremos aportar nuestra visión y nuestra percepción sobre lo ocurrido en los últimos días y las últimas horas. Así que, sin más, empezamos a patar la charrada. Bueno, pues yo, si te parece bien, el primer punto que me gustaría comentar es, quizás ya parece que hace eones, pero en realidad no, vinculado a los resultados de las pasadas elecciones, a la convocatoria de estas nuevas elecciones generales y a la explicación que hubo por parte de Podemos previo a la coalición definitiva con Sumar, ¿no? Que esto pues es una gran noticia, positiva. Ya hice un vídeo al respecto que subimos al perfil al respecto de lo que creo que fueron esas negociaciones, cómo fueron, etcétera. Entonces esto pues no voy a comentarlo de nuevo, pero bueno, en resumen creo que se ha gestionado de una manera desastrosa por parte de Sumar y por parte de Podemos. Creo que el que tendría que haber cedido, al menos públicamente, luego en el acuerdo interno pues dar batalla, ¿no? Pero debería haber sido Podemos porque no tenía mucha posibilidad de aportar algo positivo. Creo que Sumar en ese aspecto lo ha hecho mejor, no ha evidenciado públicamente los desacuerdos. ¿Es otra manera de hacer política? Bueno, no lo sé, es simplemente marketing, pero creo que es más acertado. Ya está, no es que sean moralmente superiores. Al final eh, gestionan en función de los intereses del partido, igual que cualquier otro partido. Pero creo que en este caso se lo han llevado bastante mejor, de una manera más elegante, y que creo que en última instancia beneficia a la izquierda. Creo que como lo ha llevado a cabo Podemos, ni atendía en realidad a sus intereses, porque se ha visto que no les ha beneficiado mucho, ni tampoco a los beneficios de la izquierda más allá del PSOE. Sumar, si lo queremos llamar o como lo queramos llamar. Entonces, ¿para qué coño han montado todo este espectáculo? Creo que cuando se intentó gestionar los resultados nefastos del 28M, uno de los elementos más importantes era la crítica a los medios de comunicación. Y en más de una ocasión hemos comentado tú y yo que si bien estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que los medios obviamente siempre han ido contra Podemos, casi siempre, casi desde el principio, no desde el principio. Recordemos que en el 2014, cuando aparecieron en las europeas y sacaron muy buenos resultados, aupaban de cierta manera a Podemos porque era como un elemento anti-establishment que aumentaba la audiencia y era guay, ¿no? Luego, cuando se vio de la peligrosidad del partido en tanto en cuanto podría efectivamente modificar este establishment, y de hecho acabó con el bipartidismo, no únicamente Podemos, pero sí digamos que era la representación de este tipo de movimientos o de esta fuerza, pues entonces ya dejaron de apoyarlos tanto, ¿no? Entonces los medios siempre han ido contra Podemos, pero me parece una explicación muy pobre y la evidencia de la ausencia de autocrítica. ¿Por qué no dimitió la cúpula de Podemos? Pues porque no había más alternativas. Si dimitía Yone Belarra, Irene Montero, Echenique, no hay nadie. Entonces, como no hay alternativas internas en el partido, pues tuvieron que tirar para adelante. También muchos partidos, todos los partidos, rechazan a priori las autocríticas porque esto es verdad, es la triste realidad. Si tú en la política espectáculo actual, reconoces que lo has hecho mal, estás incentivando que no te voten. Entonces es como un poco contraintuitivo reconocer tus errores, aunque sería lo más lógico, ¿no? Y es estúpido no hacerlo en algunas ocasiones, porque es evidente que te has equivocado. Pero bueno, y a lo que iba ya para darte paso, ellos, y es lo que más curioso me resulta, achacan a los medios tradicionales esta lucha contra Podemos y cómo esto influye en sus resultados electorales, casi como que de manera única, ¿no? Esta es la razón. Pero es curioso porque en muchos de estos vídeos que salen en YouTube o que salen en Twitter, vídeos en Twitter no, sino tweets que publican, vídeos en Canal Red, etcétera, y declaraciones, se llevan a cabo a través de medios que no son los mismos que los medios tradicionales que critican.
hablan mal de Ana Rosa Quintana, que es muy facha, Susana Griso, etcétera, y los medios en general, La Sexta, Ferreras. Y es verdad, todo esto es verdad, pero la gente que consume estos productos en los que Podemos alza la voz criticando este tipo de medios tradicionales y su imparcialidad, no ve Telecinco, no consume la tele, no consume radio, si acaso podcast e internet, pero no los medios tradicionales, ni los diarios, físicos ni de coña, y digitales muy pocos, la verdad. Entonces, si bien es cierto que estos medios tradicionales, aunque tú no los consumas de manera directa, te afectan en última instancia el relato que se transmite en ellos de una manera indirecta, creo que no tiene mucho sentido y me llama bastante la atención, no sé qué opinarás tú ahora, que se siga, pues esto, criticando a Ana Rosa Quintana, con la cual, por cierto, no tengo ningún tipo de aprecio, pero me resulta llamativo. Es que Ana Rosa Quintana, este bulo de Ana Rosa, pero que a ver, que la gente que ve esos vídeos les suda los cojones a Ana Rosa Quintana, que no vemos a la Telecinco, o sea, que nos suda la polla a la tele. ¿Por qué me estás contando todo el puto día? A mí lo que me molesta en última instancia es que se intente justificar estos resultados a través de esto, que me parece una excusa barata, porque es que la gente a la cual va dirigido ese mensaje no consume esos medios. Y la gente que no le vota no consume los medios donde se critica a Ana Rosa Quintana. Por tanto, no entiendo que alguien me lo explique. Primero de todo diré que la crítica a los medios del establishment es necesaria, en tanto que necesitamos esa reflexión y esa profundización para entender cómo operan y qué métodos utilizan sobre la información que transmiten. Ahora bien, convertir ese hecho en un nicho de mercado para intentar de manera constante sacar contenido, pues al final lo que se acaba convirtiendo es en un hecho que no aporta nada al espectador, más que nada porque el espectador, tal y como comentas, pues ya sabe que tales presentadores actúan de tal manera y que tales cadenas pues se mueven bajo unas directrices, ¿no? Y unos intereses. Entonces, más allá de eso, más allá de la crítica, el hecho de convertir esa realidad en una justificación, y no solo eso, sino que en un tema recurrente, al final cansa. Creo que sería más interesante que tras este análisis que se hace de cómo operan y cómo actúan, intentar replicar algún tipo de práctica para intentar llegar más allá de tus afines. Entre otras cosas, para intentar contribuir a eso que alguna vez hemos hablado, ¿no? De intentar que tu abuela te vote, ¿no? Es decir, el hecho de que mi abuela o tu abuela vote a Sumar no vendrá por un vídeo de X medio de comunicación progresista digital, sino porque mi abuela o tu abuela ha comprendido que esa es la mejor opción. Claro, esto está vinculado a lo que también mencionábamos el otro día, ¿no? De cómo Podemos actualmente abandera como un instrumento, como un fin en sí mismo, la irreverencia y ser, pues esto, más críticos con los poderes fácticos de una manera más explícita y cómo Sumar no. Digamos que este es un relato que ha creado Podemos, que puede ser hasta cierto punto verdad, pero obviamente esto no lo explicita Sumar, ¿no? Somos blandos, ¿eh? Que sepáis que nosotros somos más fáciles de gestionar, ¿no? Claro. Sumar pues se vende como una izquierda real y yo creo que teniendo en cuenta que las diferencias programáticas son prácticamente inexistentes, al final es cuestión de formas. Hemos mencionado en muchas ocasiones las formas son muy determinantes y hasta qué punto en el contexto actual es necesario edulcorar, ¿no? El relato. Bueno, esto está vinculado quizás a la segmentación, ¿no? de los mensajes. Obviamente a los viejos no se les va a hablar igual ni por los mismos medios, canales, que a los millennials, ¿no? Pero claro, también digamos que se lleva a cabo una segmentación muy heavy o una diferenciación de formas muy heavy, se corre el riesgo de que parezca que estás contando cosas muy diferentes y que, por tanto, aclárate, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Con respecto a esta gente que dice, lo que estaba pensando antes, Pablo Iglesias critica a los medios y que los medios tienen un gran poder y que influyen y que no son imparciales y, sin embargo, él crea un medio de comunicación afín a su fuerza política.
esto es incoherente. Yo pienso que no, es decir, sí que puede parecer incoherente el relato, pero es imprescindible para tener, digamos, capacidad efectiva de influencia. Además, en tanto en cuanto todos absorbemos, como mencionábamos, de manera indirecta o directa, este tipo de mensajes y esta imposición de la agenda, etcétera, gracias a estos medios, para bien o para mal, si quieres influir en ellos, lo que nosotros estamos haciendo con este podcast de una manera mucho más humilde y sin grandes pretensiones, obviamente, pero en última instancia es lo mismo, ¿no? Es intentar influir en la agenda política a través de nuestras ideas y a través del eco y del altavoz de nuestras opiniones. En última instancia, crear un medio de comunicación es exactamente lo mismo. Por tanto, ¿nos convierte en hipócritas tener un podcast pero criticar a Telecinco? Yo creo que no. Pablo Iglesias creo que no es hipócrita en ese caso. Si bien es verdad que debería comentarlo, ¿no? Explicitar que él está creando este medio de comunicación como contraofensiva o algo así, intentar legitimarlo. Y además me parece positivo solo por cuestiones de pluralidad ideológica en el Estado. Y si quieres podemos pasar a hablar, o no sé si querías mencionar algo más de esto, de hasta qué punto crees que ha sido justo la configuración de las listas bueno, en Sumar, ¿no? En la coalición de Sumar, la exclusión de determinados actores relevantes de Podemos, etcétera. Comentaba antes, ¿no? El hecho de plantear una estrategia comunicativa para llegar a las masas, ¿no? Que mi abuela o tu abuela vote a tal partido. Esa estrategia, aparte de comunicativa, también tiene que venir acompañada de los rostros que acompañan el proyecto, ¿no? Y bajo este marco de referencia, creo que Sumar es coherente con lo que está buscando. Lo comentamos en el penúltimo podcast donde hablábamos de las elecciones, si no recuerdo mal, que comentábamos que el espejo de Sumar es el Partido Socialista y no Podemos, ¿no? Bajo esta lógica, bajo esta referencia, puedo entender que un producto como Irene Montero, que para el electorado generalista puede estar quemado, pues deviene en un producto desechable. Si consideramos la propuesta de Sumar como un aire fresco en la izquierda del PSOE, intentar incorporar actores que tienen por sí mismos una narrativa y que esta narrativa puede ser negativa, pues entiendo como coherente que no forme parte, ¿no? Garzón dio un paso al lado, pero fíjate que, por ejemplo, actores como Echenique, que forma parte de Podemos, también ha dado un paso al lado, pero la manera de explicar y de relatar este paso al lado ha sido completamente diferente, ¿no? En este punto, antes de darte la palabra, te lo comenté hace una semana y lo visibilizo. Me da la sensación de que tal y como se ha elaborado el pacto y tal y como se está desarrollando este pacto, vamos a ver si la oposición a Sumar será el propio Podemos. Claro, también da la sensación digamos que con la actitud tan conflictiva, ¿no? Que han tenido estas últimas semanas con Sumar, que al final como que costaba entender por qué querían, ¿no? Como, bueno, lo mencionamos hace un mes o así, daba la sensación que era como esta relación entre tú y tu primo gordo, el pequeño en verano, cuando os juntabais la familia, que como que la familia os obligaba a estar juntas, pero ni tú ni tu primo gordo quería venirse con tu grupo de amigos porque él se aburría y tú te daba vergüenza que viniera, ¿no? Algo así. Y es un poco verdad, ¿no? Yo creo que al final es lo mismo, daba la sensación de ¿para qué quieres ir, no? Podemos, ¿para qué quieres? Si te caen tan mal, si son tan diferentes a ti, si tú eres tan revolucionario, ¿por qué quieres ir con esta izquierda caviar, con estos burgueses? Era difícil, ¿no? Entenderlo. Claro, ¿la razón cuál era? Pues porque si no se metían dentro de la coalición desaparecían. Ya está, ¿no? Ellos lo justificaban a través de que, bueno, la gente es lo que quería. Claro, la gente quiere eso porque afecta a la izquierda, igual que afecta, por cierto, el espectáculo que se ha montado, ¿no? Luego, con respecto a que se hayan quedado actores relevantes fuera, ¿se ha podido llegar a ser injusto con Podemos? Hay que tener en cuenta que lo vi el otro día un dato, en las municipales, Más Madrid
sacó solo en el Ayuntamiento de Madrid más votos que todo Podemos en todo el Estado, en términos numéricos. Es verdad que la población de Madrid es mucho más mayor que la de cualquier otro municipio, pero da igual, aún así hay que tener en cuenta el peso electoral de Podemos en la actualidad. Podemos a secas, ya confluencias con Izquierda Unida, etcétera, creo que aparte, pero bueno, igualmente, ¿no? Entonces, pues supongo que se deriva de esto. La capacidad efectiva en las negociaciones son duras. Si tú no tienes peso, pues tienes que aceptar la realidad. Entonces, esto supongo que responde un poco por qué se han vetado, ¿no? Ya el debate de si sumaba o restaba la figura de Irene Montero, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta todo lo que arrastra, la verdad que creo que genera más malestar que bienestar en la población en términos generales. ¿Esto es justo? Yo creo que no es justo, creo que es injusto. Pero es que ser una gran figura de Podemos ha sido injusto el trato que se le ha dado todos estos años. ¿Qué tenemos que hacer si aspiramos a ganar más representación política, más votos y más importancia? ¿Negar esta evidencia y aún así ir con todo, con el lastre que supone? Yo pienso que no. Ya está, todo el mundo es prescindible y creo que se ha hecho bien desde mi punto de vista, pero obviamente esto es algo debatible, ¿no? Pablo Iglesias utilizaba el argumento de que si tú consideras que echar a Irene Montero es justo es porque le has comprado el relato a la derecha. Pues es como decir que si eres vegetariano eres nazi porque Hitler era nazi. Tenéis eso en común, ¿no? La derecha opina que Irene Montero está mejor fuera de la política. Si yo estoy de acuerdo, es que soy como de la derecha, le he comprado el relato, ¿no? A lo mejor es que considero por un conjunto de razones y después de un proceso mental que efectivamente está mejor fuera de la política. ¿Coincide eso con la derecha? Sí, pero también coincide con los ciervos tener dos ojos y no tengo cuatro patas ni vivo en el bosque. No sé, me parece como un poco tramposo ese argumento. Estoy completamente de acuerdo y además el análisis tiene que ir precisamente en aquello que estamos manifestando, ¿no? Que si Sumar tiene que presentar una propuesta que pueda ser atractiva para el electorado de izquierdas, tiene que ir con aquellas cartas que mejor convengan según la tirada, ¿no? Y en este caso la tirada Sí. de aquí a un mes y unas semanas, en una situación donde la derecha parece que cada vez gana más adeptos, que el Partido Socialista se frotaba las manos por si no había pacto y ahora vamos a ver qué sucede y que además también pues hay una serie de pactos municipalistas, que ahora vamos a entrar en eso, que pues igual también tienen su eco, ¿no? De cara a estas próximas elecciones. Si quieres entramos ya en este bloque referente a los pactos electoralistas. En este sentido, dos temas. El primero, el pacto entre PP y Vox, en este caso en Comunitat Valenciana, ¿no? a nivel autonómico. Y luego también el posible pacto entre Esquerra y Sí. el partido de Trias, Junts, en Barcelona. Yo voy a empezar por este último, porque tengo algunas cuestiones que comentar. Y bueno, la primera cuestión a la que quería hacer referencia es a la falta de personalidad de Esquerra Republicana a la hora de afrontar esta encrucijada, ¿no? En este sentido, ¿a quién beneficia este tipo de acuerdo, ¿no? Está claro que a todo lo referente en política de izquierda, no. Al independentismo lo beneficia, teniendo en cuenta que Trias no ha hablado, o si ha hablado ha sido en un par de ocasiones sobre independentismo. Me parece falta de personalidad y además también me parece muy poca capacidad para poder prever lo que puede acontecer a futuro, ¿no? Porque si piensan que el hecho de investir un alcalde independentista va a comportar que aquellos críticos con Esquerra Republicana y su gestión a nivel autonómico, pues seguramente lo seguirán pensando y además estarán cabreados porque las políticas de Trias van en detrimento de la clase trabajadora. Yo, por último, aquí simplemente comentar que Esquerra Republicana tiene que empezar a aceptar que la burbuja en la que vivían
Esquerra Republicana tiene que aceptar que esa burbuja ya pasó. Claro, yo creo que una de las razones del éxito de Trias en las elecciones de Barcelona es precisamente su distanciamiento con respecto al procés, con respecto de la voluntad independentista. No digo que sea la única, pero creo que en parte, porque es obvio que él no es independentista, al menos no es... Digamos que él como ya ha tirado la toalla, lo ha dicho en más de alguna declaración, que él es independentista, pero como eso no va a pasar, entonces pues él aspira, además, él gobierna en clave municipal. Entonces, en última instancia, yo creo que viene a decir que no es indepe, que me dejéis de esas movidas, que yo quiero gobernar una ciudad, no estoy pensando en otras cosas. Y creo que eso, en el contexto actual, le ha beneficiado para sacar buenos resultados, porque, por un lado, ha conseguido los votos convergents, ¿no? de toda la vida, porque es convergent en última instancia, aunque se presente con Junts. Y luego, por otro lado, de gente que si bien no era del PP, pero sí eran de derechas y bueno, no sabían ahora qué Ciudadanos ha muerto. ¿Puede haber algún votante de Ciudadanos que haya votado a Trias? Seguro que más de uno, ¿eh? Ojo. Sí. De hecho, en la zona alta de Barcelona, Claro. mayoritariamente ha ganado Trias. ¿Esto es una cuestión de ser independentista o no? No, es una No. cuestión de clase, ¿no? Y en este Sí, sí. caso, Trias pues representa a los acaudalados. Totalmente. Y entonces yo creo que esto es un acierto por parte de Trias y supongo que de Junts, ¿no? También, por considerar que este era un buen candidato, aunque no fuera indepe. Y el error de Esquerra, claro, yo creo que hay un elemento importante, es que se ven muy determinados por la convocatoria de estas elecciones generales. Es decir, si hubieran llegado a algún acuerdo con Colau y con el PSC, lo hubieran tenido complicado luego para las elecciones generales, en clave independentista, ¿no? Porque Esquerra es eminentemente independentista. Entonces han optado por gobernar en clave independentista con un candidato que no es independentista, por cierto, que es Trias. Pero bueno, no sé, es una jugada muy arriesgada. Si se confirma, se confirmará hoy, ¿no? Creo que es el límite, o mañana. Puede que mañana, no estoy seguro. Pero bueno, parece ser que será el próximo alcalde. Yo creo que es una jugada muy arriesgada y creo que se equivocan, porque la gente, creo que, desde mi punto de vista, votantes de Esquerra, la mayoría, si bien no abandonan los deseos, digamos, el objetivo de la independencia para nada, pero siempre y cuando en la actualidad, no es como hace 4 o 5 años, con las prioridades de un gobierno de izquierdas, digamos, marcadamente de izquierdas. Y claro, gobernar con Trias, pues a priori, pues no supone eso. Entonces, no lo sé. Es complicado. Esa incoherencia que se llevó a cabo durante el procés de gobernar con partidos de derechas era una excepción. No puede ser, no es la norma y ahora se confirmará. Les pasará factura y bueno, y de hecho los resultados de Esquerra Republicana en Barcelona evidencian esa factura, ¿no? También derivado del gobierno actual, de la Generalitat y todo esto, ¿no? Y ojo al posible pacto que se puede dar como alternativa, que lo veo más difícil, de Collboni alcalde gracias a la abstención del PP o el apoyo, no sé exactamente cómo debería ser ahora la jugada, y con el gobierno o sea, con la lista de Barcelona en Comú, pero sin Colau. Esa es la propuesta del PP de última hora. Yo creo que el Barcelona en Comú ha dicho que ni de coña va a entrar en un gobierno que sea apoyado por el PP o incluso de manera directa. Entonces, pues básicamente ya está todo dicho, ¿no? Que conste que cuando hicimos el podcast de los resultados del 28M, yo dije que ni de coña Trias iba a ser alcalde porque él había hecho una declaración dejándolo muy claro y a mí no me daban los números. Porque pensé de verdad que Esquerra no iba a gobernar con Trias. Lo tenía bastante seguro, bastante claro. A propósito de lo que comentabas de estas condiciones del Partido Popular, bueno, me parece que a nivel estrategia sí que es interesante, ¿no? Yo te doy mis votos o me abstengo o lo que sea a cambio de, ¿no? Porque tengo que contentar a mi electorado. No hay que olvidar que Trias se estuvo hablando durante unos días que había intentado un cierto contacto con Collboni. Sí. Y eso también
me llama la atención en tanto que si hablamos en clave independentista, aunque Trías no lo sea, si hablamos en clave independentista, pactar con el Partido Socialista es pactar con uno de los partidos que votó el 155, ¿no? Entonces, volvemos a esta política de la conveniencia. Yo, Sí. la reflexión que quería hacer para en relación a Colau es esta insistencia en buscar un pacto de mayoría progresista, ¿no? Partit Socialista, Esquerra Republicana y Barcelona en Comú. Yo entiendo, volviendo al concepto estrategia, que tú tienes que proponer esto para que luego no te digan que no lo intentaste, ¿no? Es decir, yo planteo esta idea y le digo al electorado que voy a hacer lo posible para que las fuerzas progresistas sumen, porque lo mejor para Barcelona es una Barcelona progresista, ¿no? Ahora bien, si lo analizamos de manera real, es una propuesta imposible. Sí, 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 yo pienso lo mismo. Fue una propuesta del tripartit este, ¿no? Del Ayuntamiento de Barcelona, que no sé, habría sido curioso. Lo que pasa que de facto yo creo que lo que hubiera ocurrido en ese mundo fantástico es que las políticas de los tres partidos, o bien se hubiera tenido que llegar a un acuerdo de gobierno que pusiese muchos límites y que por tanto determinase mucho las políticas que se pueden llevar a cabo, que tendiesen más hacia lo que el PSC considera correcto, es decir, menos de izquierdas, más de derecha, porque si no lo que hubiera ocurrido es que las políticas de Esquerra, no sé, bueno, ahora ya viendo lo que ha pasado en la Generalitat tampoco, no sé si lo que estoy diciendo tiene mucho sentido, pero bueno, igual al entrar Colau había modificado determinadas cosas, pero lo que hubiera pasado al entrar Collboni es que se habrían cambiado muchísimas de las políticas llevadas a cabo por el ayuntamiento de Colau y de Maragall, ¿no? Entonces habría sido como tres ayuntamientos en uno, en una misma legislatura. Es un poco sin sentido, es muy, muy complicado y muy, muy fantasioso. Yo creo exactamente lo que dices tú, que lo hizo de cara a la galería. Por último, si quieres, comentamos el pacto de Sí. Vox con el Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Sí. Y específicamente pasamos a comentar el ¿no? documento de acuerdo. Sí, 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 no, bueno, yo lo quería comentar para evidenciar una idea que aquí he intentado mostrar en más de una ocasión. Por un lado, esto que puede ser gracioso, escuché el otro día en un programa en la radio que el presentador decía, presentador de un podcast del diario, que a mí me gusta mucho, que se llama Juanlu, el hombre, Juanlu Sánchez, bueno, no estoy seguro, él decía, esto es una broma, ¿no? Lo hacen como a modo de broma, ¿eh? Él pensaba efectivamente que era una broma, o eso creo que intentaba transmitir, y yo estoy seguro que no. Simplemente son dos analfabetos desde el punto de vista de lo que es la gestión política, llegando a un acuerdo, de verdad. O sea, lo digo totalmente en serio, es patético y da bastante miedo, porque como digamos que la política tiene este halo, ¿no? Como de prestigio, sobre todo los partidos de derechas, el PP, la gestión, ¿no? No somos gente profesional, ¿eh? No, o sea, muchos de los que acaban en política llegan ahí por cuestión de poder adquisitivo y el cual viene derivado de la familia en la que han nacido. Punto, final. Y por tanto, eso supone un capital social que les facilita acceder a determinados puestos de relevancia, en este caso políticas. Ya está, ¿no? Y claro, el acuerdo era... El acuerdo de gobierno se basa en 5 ejes estratégicos. Libertad para que todos podamos elegir. Desarrollo económico para reducir gasto innecesario e impulsar la economía. Sanidad y servicios sociales para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales. Señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad. Y, por último, apoyo a las familias para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias. O sea, mi sobrino, que tiene 8 años, creo que habría redactado un documento menos redundante y con más sentido, además. Sé que han sacado un documento hoy, si no me equivoco, con 50 puntos, más desarrollado y tal, pero este es el documento base del acuerdo de gobierno, al que se van a tener que remitir en los momentos en que haya desacuerdos, y que no creo que haya demasiados, porque al final pertenecen prácticamente al mismo partido, ¿no? Pero de verdad, es flipante, es ridículo. Entonces, esta idea que a veces creo que tenemos, o que tiene la gente, y yo a veces también lo he tenido,
de como el político, quizá porque es un pensamiento tranquilizador, ¿no? Pensar que, bueno, estamos aunque no me guste este político, pero en última instancia es alguien preparado, ¿no? No, para nada. El trabajo lo llevan en su mayoría los funcionarios, que por suerte esta gente sí que está más preparada y de verdad que muchos políticos son ineptos totalmente y muchos son analfabetos en términos del siglo XXI, saben leer y escribir, pero luego en el resto de cosas son bastante analfabetos y da bastante miedo. Como después de las elecciones generales de este 23J, el PP y Vox saquen mayoría suficiente para llegar a un acuerdo, este tipo de mierdas son las que van a venir, ¿eh? Y ellos quizás lo venden como, bueno, un acercamiento a la ciudadanía, dejaos de documentos complejos y chorradas para gastar dinero, hay que ir directo a la gestión, cosas simples que todo el mundo entienda y van a vender esta simpleza como algo positivo, ¿no? Y no, esto no es resultado de un acercamiento a la ciudadanía, todo lo contrario, es resultado de la ineptitud y de la incapacidad. Y aparte también cuando uno lee este tipo de acuerdos, piensa lo que estás comentando, ¿no? Es decir, ¿qué representantes tenemos en las instituciones, ¿no? Yo creo que el votante del Partido Popular y de Vox le da igual que el representante de turno sea un analfabeto. Lo que le importa es que defienda sus intereses, ¿no? Y estas cuestiones que a nivel intelectual y a nivel ético pueden ser hostiles, yo creo que no hay ningún votante de ambos partidos que pueda levantarse un día y cuestionarse qué he hecho con mi voto, ¿no? A quién he votado, ¿no? Y precisamente desde otras perspectivas, cuando leemos y nos enfrentamos a este tipo de acciones, pues nos entra rabia y a la vez también nos entra tristeza, ¿no? Precisamente también por lo que cuentas, porque quizás tenemos una idea romantizada de lo que debe ser la política siempre en positivo, ¿no? Y luego nos damos cuenta que la calidad política es extremadamente baja. Y luego también nos damos cuenta de que es extremadamente baja porque es un reflejo de la sociedad, ¿no? Sí. Yo quería comentar aquí que simplemente una reflexión a propósito de esto. En las elecciones generales, Vox presentó una propuesta generalista para todos los municipios del territorio, ¿no? Y entonces, en esta propuesta generalista se encontraban incongruencias como referencias a una playa inexistente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Vamos a proteger la biodiversidad en las playas, bla, 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 en Madrid, ¿no? Y aquí, y haciendo referencia, ¿no? a esta perspectiva crítica, ¿no? que comentaba antes, pues nos damos cuenta que precisamente esta clase social que nos dice a la clase trabajadora que deben esforzarse, que deben trabajar, son los primeros que luego hacen un copy-pega y lo suben a la página web, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen los medios, las capacidades y los recursos para poder proyectar ese discurso sin que el hecho de no hacerlo implique una penalización, pero nosotros no, ¿no? Sí, yo creo de cierta manera que esta simplificación, claro, es que una cosa es simplificar algo como digamos, que está compuesto de una serie de pasos innecesarios, ¿no? Y esto puede ser positivo y otra cosa es ridiculizar lo que es o darle menor importancia a lo que tiene en realidad la gestión política, que es determinante, ¿no? Y considerar que eso es algo positivo y venderlo así para la sociedad. El ejemplo que ponías es perfecto, ¿no? De las elecciones municipales. E incluso lo vendían como algo positivo, ¿no? Como, bueno,
el significante que hay detrás yo creo que es que, mira, somos diferentes al resto de partidos. Nosotros nos dejamos de mierdas y no gastamos dinero público en tonterías. Mira, esto es lo que queremos hacer y es lo que vamos a hacer. Claro, ese es un mensaje potente para una sociedad que está harta, ¿no? de la inutilidad en muchos casos de la administración pública, de los gobiernos, y esto es importante remarcarlo. La burocracia o la ineficacia de las administraciones no se debe a la existencia excesiva de administración, sino todo lo contrario, a la ausencia de funcionarios, a la ausencia de la presencia de las administraciones públicas, ya sea en forma de Estado, en forma de municipios, de comunidades autónomas. Este es otro debate, pero es necesario que existan estas instituciones. Y lo que propone Vox y lo que propone la derecha neoliberal es precisamente lo contrario. Esto redunda en beneficio de las clases más pudientes y en detrimento de las menos pudientes, ¿no? Y de ahí lo que tú comentabas, que ellos se puedan permitir este tipo de ejercicios. Pero bueno, esto es la nueva política, lamentablemente. El otro día escuché, no sé dónde, y me pareció bastante acertado, que el 15M exigía a las instituciones incremento de la democracia, ¿no? Mayor capacidad de participación por parte de la sociedad, y ahora estamos en un nuevo ciclo en el que lo que se pide es reducción de las instituciones y una sustitución con no se sabe qué. Es decir, únicamente hacer daño a lo actual, pero sin tener ningún plan explícito al menos de sustitución que sea mejor que lo que tenemos. Claro, esto se lleva a cabo por parte de la derecha y de la extrema derecha, y está claro lo que se quiere, ¿no? Reducir el papel del Estado y de las instituciones públicas en beneficio de la empresa privada y, en última instancia, del capital y de los grandes tenedores de pasta. Y esto es importante porque es la verdad que la lógica que subyace es bastante diferente a la que se dio en el 15M, ¿no? Que era pues esa voluntad por parte de la ciudadanía de participar de manera más activa en la gestión política en última instancia. Dejamos aquí el podcast, no sin antes recordar que aquellas personas que quieran contactarnos, pues lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Aquellas personas que quieran leernos lo podrán hacer en nuestros blogs personales. Y sin más, nos emplazamos para el próximo podcast. Més i millor. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé.